Por 17 años, fui un engranaje anónimo en los estudios de Televisa, un asistente de cámara que vivía entre cables enredados, lectores que quemaban la piel y el eco de risas grabadas que resonaban en el set. Mi trabajo era asegurarme de que las cámaras capturaran la magia de El Chavo del Ocho, pero mi verdadera labor, nunca dicha en voz alta, era observar. Desde las sombras, vi cómo nacían personajes que se volvieron eternos, cómo los egos chocaban en silencio y cómo los secretos se susurraban en los pasillos oscuros del estudio. En 1978, fui testigo de un rumor que corrió como un incendio, amenazando con consumir la vecindad que todos amábamos. Decían que Carlos Villagrán, el presumido Kiko, y Roberto Gómez Bolaños, el genio detrás del Chavo, tenían una relación secreta, un lazo que iba más allá de la amistad. Lo que vi, escuché y sentí en esos meses me marcó para siempre, llevándome por un torbellino de intrigas, traiciones, alianzas inesperadas, revelaciones sorprendentes y una reconciliación que demostró que incluso las heridas más profundas pueden sanar con la verdad. Quédate hasta el final, porque esta historia, contada desde el borde del Riafa Actor, te llevará por un viaje de emociones que aún resuena en mi alma. Suscríbete, activa la campana y prepárate para un relato que nunca estuvo en los guiones. Era abril de 1978, y el set del Chavo del Ocho era un universo en miniatura, un lugar donde el caos y la magia convivían en un equilibrio frágil. Cada mañana, llegaba al estudio antes del amanecer, cargando trípodes pesados que me dejaban los hombros doloridos, desenredando cables que parecían tener vida propia y ajustando lentes bajo el calor abrasador de los lectores. El aire olía a pintura fresca de los decorados, a café aguado servido en vasos de unicel y al polvo que se acumulaba en los rincones de la vecindad. El programa estaba en su apogeo, con episodios grabados a contrarreloj para satisfacer a un público que no se cansaba de reír con las travesuras del Chavo, los berrinches de Kiko y las cachetadas de Doña Florinda. Una gira por Argentina, Chile y Perú estaba en el horizonte, y la presión era palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, era el corazón y el cerebro del show. Escribía guiones en libretas desgastadas, llenas de garabatos y tachones, trabajando hasta las 3 de la madrugada bajo la luz tenue de una lámpara. Dirigía con una precisión quirúrgica que intimidaba a los técnicos novatos, y cuando se ponía el overol del Chavo, se transformaba con una naturalidad que hacía olvidar que era un hombre de más de 40 años. Carlos Villagrán, Kiko, era un torbellino de carisma. Llegaba al set con chistes que hacían reír hasta al guardia de seguridad, imitaciones que desataban carcajadas y una energía que llenaba el aire. Pero también tenía un lado reservado, un brillo en los ojos que solo aparecía en momentos de calma, como si guardara un secreto que no compartía con nadie. El elenco era una familia disfuncional, unida por el amor al programa, pero con tensiones que hervían bajo la superficie. Florinda Mesa, pareja de Chespirito y la intérprete de Doña Florinda, era una presencia imponente, siempre con un lápiz rojo en la mano, marcando cambios en los guiones que no siempre caían bien. María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, era un volcán, sus escenas eran oro puro, con una chispa que robaba risa sin esfuerzo, pero su lengua afilada podía encender cualquier chispa en el set. Ramón Valdés, Don Ramón, era el alma tranquila, siempre con un cigarro colgando de los labios y una broma para apagar incendios. Rubén Aguirre, el profesor Girafales, aportaba un aire de seriedad, como si realmente fuera un maestro corrigiendo a sus alumnos. Edgar Vivar, el señor Barriga, y Angelines Fernández, la bruja del 71, completaban el mosaico con su calidez y humor, siempre dispuestos a ofrecer un abrazo o una palabra amable. El rumor sobre Kiko y el Chavo empezó como un susurro en el comedor, donde los técnicos nos reuníamos a tomar café aguado y a compartir los chismes del día. Una mañana, mientras limpiaba un lente con un paño gastado, oía a una maquillista, Rosa, susurrar a su compañera: ¿viste cómo se miran Carlos y Roberto? No es solo amistad, te lo juro. Su compañera, una vestuarista llamada Teresa, rió, pero no lo negó, y algo en su tono me hizo prestar atención. En 17 años en Televisa, había oído rumores de todo tipo, romances entre actores, traiciones entre productores, egos cinéfilos que chocaban como tormentas. Pero este rumor era diferente, más delicado, más peligroso.
No le di mucha importancia al principio, pensando que era solo otro chisme pasajero, pero empecé a observar, no por curiosidad malsana, sino porque el set era mi mundo, y cualquier grieta podía romperlo. Los días siguientes, noté pequeños detalles que alimentaron mi curiosidad. Durante los ensayos, Carlos y Chespirito compartían momentos que no encajaban del todo con sus personajes. En pantalla, Kiko era el rival presumido del Chavo, siempre burlándose de él con su chusma y sus cachetes cinefelados, pero fuera de cámaras, había gestos de complicidad, una risa compartida que parecía privada, un toque en el brazo que duraba un segundo de más, una mirada que se sostenía un instante demasiado largo. Una tarde, mientras ajustaba un real actor en el patio del set, los vi sentados en un banco, hablando en voz baja. Carlos decía algo con una intensidad que no era habitual en él, y Chespirito asentía, con una sonrisa que no era la del Chavo, sino algo más íntimo, más real. No oí lo que decían, porque el viento se llevaba sus palabras, pero la escena se quedó grabada en mi mente. ¿Era solo una amistad profunda, o había algo más? No lo sabía, pero el rumor empezaba a tomar forma en mi cabeza, como un rompecabezas al que le faltaban piezas. El chisme creció como una bola de nieve rodando cuesta abajo. En el comedor, los técnicos murmuraban con más frecuencia, dicen que se quedan hasta tarde en el estudio, solos, cuando todos se van. ¿Y Florinda, no sospecha nada? Quién sabe, compadre, pero algo raro pasa. Intentaba mantenerme al margen, porque los rumores eran como el polvo del set, siempre estaban ahí, pero no siempre eran ciertos. Una noche, mientras enrollaba cables después de una grabación larga, un sonidista llamado Luis, con quien compartía tacos en el descanso, me preguntó, «Oye, tú que estás en todos lados, ¿has visto algo entre Kiko y el Chavo?» Nada fuera de lo normal, respondí, tratando de sonar firme, pero mi voz traicionó una duda que ni yo mismo entendía. En 17 años, había aprendido que los rumores no siempre son verdad, pero a veces esconden algo, aunque sea un malentendido nacido del cansancio o los egos. Giro 1, la carta anónima. La tensión subió cuando apareció una carta anónima que cambió el juego. Una mañana, mientras revisaba una cámara en la oficina de José, el productor, encontré un sobre sin remitente en su escritorio. Estaba abierto, y no pude resistir la tentación de leerlo. Las palabras, recortadas de periódicos como en una película de misterio, decían, «Kiko y el Chavo tienen un secreto. Pregúntenle a Florinda». Mi corazón se aceleró. ¿Quién había escrito eso? ¿Era una broma, una venganza, o algo más? Dejé el sobre donde estaba, pero no pude sacarlo de mi mente. Esa tarde, José llamó a una reunión privada con el elenco, y aunque no me invitaron, me quedé cerca, fingiendo ajustar un cable. Desde el pasillo, vi a Florinda palidecer al leer la carta, sus manos temblando. Chespirito, a su lado, puso una mano en su hombro, pero su rostro estaba tenso. Carlos, sentado al otro lado de la mesa, miraba al suelo, como si quisiera desaparecer. Supe entonces que el rumor, que antes era un murmullo, se había convertido en un monstruo. La tensión empezó a filtrarse al set como un veneno lento. Florinda, siempre atenta a cada detalle, comenzó a mostrarse más fría con Carlos. Una vez, durante un ensayo de un sketch donde Kiko y el Chavo peleaban por un sándwich de jamón, la vi mirarlo con el ceño fruncido cuando él y Chespirito improvisaron una línea que hizo reír a todos menos a ella. Su lápiz rojo, que solía marcar los guiones con autoridad, ahora parecía temblar en su mano. María Antonieta, que nunca se callaba nada, también parecía saber algo. La oí hablando con Edgar Vivar en el pasillo, con un tono que mezclaba curiosidad y desafío. Algo pasa entre esos dos, Edgar. No soy la única que lo ve. Edgar, siempre prudente, respondió, María, no te metas en eso. Los rumores hacen más daño que una cachetada de doña Florinda. Pero ella se encogió de hombros, con una sonrisa astuta. La verdad siempre sale, aunque duela. Giro 2, la traición de un amigo. El rumor tomó un giro oscuro cuando descubrí que Luis, el sonidista con quien compartía tacos y risas, estaba alimentando el chisme. Una noche, mientras recogíamos equipo después de una grabación, lo oí hablando con un grupo de técnicos en el comedor.
los vi saliendo juntos del estudio a medianoche, te lo juro. Mi sangre se heló. Yo había estado en el set esa noche, enrollando cables hasta las 11, y no vi nada de eso. Al día siguiente, lo confronté en un rincón del patio. Luis, ¿por qué inventas cosas? Él, nervioso, bajó la mirada y confesó, María Antonieta me pidió que lo dijera. Cree que Florinda está controlando demasiado a Roberto y quiere que reaccione. Me quedé helado. ¿María Antonieta estaba detrás de esto? No quería creerlo, pero la duda se plantó como una semilla. Luis me pidió que no dijera nada, y accedí, no porque quisiera protegerlo, sino porque necesitaba entender qué estaba pasando. El punto de quiebre llegó en junio de 1978, durante una reunión para planificar la gira por Argentina, Chile y Perú. Yo estaba en la sala de juntas, supuestamente revisando un trípode, pero en realidad observando desde una esquina, invisible como siempre. Chespirito y Florinda estaban sentados juntos, revisando un itinerario lleno de anotaciones en rojo. Carlos llegó tarde, con su sonrisa habitual, pero con un aire tenso, como si supiera que algo iba a pasar. María Antonieta, sentada al otro lado de la mesa, lo miraba con una mezcla de curiosidad y desafío. José, el productor, empezó a hablar de los horarios de los shows, pero el ambiente estaba cargado, como el aire antes de una tormenta. De repente, María Antonieta levantó la voz, cortando a José. Antes de seguir, hay algo que todos deberíamos saber. El silencio cayó como una losa. Chespirito levantó la vista, confundido. ¿Qué pasa, María Antonieta?, preguntó, con su calma habitual. Ella dudó, mirando a Carlos y luego a Chespirito, antes de soltar las palabras que cambiarían todo. En el set, todos hablan. Dicen que Carlos y tú tienen una relación, más allá de la amistad. El aire se congeló. Florinda dejó caer su lápiz, su rostro pálido como el papel. Carlos se puso rígido, con los ojos encendidos de rabia. Eso es una mentira, María, dijo, con la voz temblando. No tienes derecho a decir eso. Chespirito, con una calma que me sorprendió, dijo, María Antonieta, los rumores son veneno. No hay nada de eso, y lo sabes. Pero ella insistió, con un tono desafiante, entonces, ¿por qué todos lo murmuran? ¿Por qué la carta anónima? ¿Por qué las miradas? La reunión se deshizo como un castillo de naipes. Florinda salió de la sala, con lágrimas contenidas en los ojos, sus pasos resonando en el pasillo. Chespirito la siguió, con el rostro desencajado, como si hubiera recibido un golpe invisible. Carlos se quedó, mirando al suelo, mientras María Antonieta cruzaba los brazos, desafiante, pero con un leve temblor en las manos que delataba su inseguridad. Los demás actores, Ramón Valdés, Rubén Aguirre, Edgar Vivar, Angelines Fernández, se miraron, atónitos, sin saber qué decir. Ramón, siempre el pacificade, me miró al pasar y murmuró, esto se salió de control, compadre. Asentí, todavía procesando lo que había oído. En 17 años en Televisa, había visto peleas, gritos, egos chocando, pero nunca algo tan personal, tan delicado, tan peligroso. Giro 3, la investigación secreta. El set se convirtió en un campo minado, y los días siguientes fueron un torbellino de susurros y miradas. Carlos empezó a llegar tarde a los ensayos, evitando a María Antonieta y manteniendo la distancia con Chespirito. Florinda, que siempre había sido el pilar del set, se volvió más reservada, apenas hablaba con los técnicos y se encerraba en su camerino entre escenas. Chespirito dirigía con la cabeza gacha, como si cargara un peso invisible, y aunque seguía siendo profesional, sus ojos habían perdido el brillo que lo hacía único. María Antonieta, por su parte, actuaba como si nada, ensayando sus escenas con la misma chispa que hacía reír a millones, pero yo notaba cómo los maquillistas la miraban de reojo, como los electricistas susurraban cuando pasaba. En el comedor, el rumor se volvió una bestia imparable. Dicen que los vieron en un restaurante, solos, después de una grabación, comentó un sonidista. Yo no creo nada de eso, respondió una vestuarista, pero el daño estaba hecho. El chisme se alimentaba de sí mismo, creciendo con cada murmullo.
Rubén Aguirre, el profesor Girafales, fue el primero en intentar poner orden. Con su aire de maestro serio, empezó a investigar en silencio, hablando con los técnicos en los descansos. Una tarde, mientras ajustaba una luz, me llamó a un rincón. Tú que estás en todos lados, ¿sabes algo de esa carta anónima? Le conté lo que había visto y lo que Luis me había confesado sobre María Antonieta. Rubén frunció el ceño, pensativo. Esto es más grande de lo que parece. Creo que alguien fuera del elenco está detrás, quizás un rival en Televisa que quiere sabotear la gira. No tenía pruebas, pero su teoría me hizo dudar. ¿Y si el rumor era un complot para desestabilizar al equipo? Rubén me pidió que mantuviera los ojos abiertos, y aunque no era detective, accedí. Después de todo, el set era mi hogar, y no quería verlo desmoronarse. Giro 4, el diario perdido. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando encontré un diario en el camerino de Carlos. Era una tarde caótica, con el set lleno de técnicos corriendo para preparar un episodio especial. Mientras revisaba una cámara, vi un cuaderno de cuero gastado bajo una pila de guiones. No era mío, pero la curiosidad me ganó. Lo abrí y leí fragmentos que me dejaron sin aliento. Carlos escribía sobre su frustración con el set, sobre sentirse opacado por Chespirito, sobre la presión de ser Kiko. Pero también había líneas que hablaban de una admiración profunda por Roberto. Es más que un jefe, es mi refugio. En sus palabras encuentro paz. Mi corazón se aceleró. ¿Era esto una pista? ¿Una confesión? Cerré el diario y lo devolví a su lugar, pero no pude evitar contárselo a Ramón Valdés, el único en quien confiaba. Él suspiró, encendiendo un cigarro. Eso no prueba nada, compadre. Solo que Carlos respeta a Roberto. No dejes que el chisme te nuble. Pero el diario alimentó mis dudas, como una pieza más en un rompecabezas que no entendía. Ramón Valdés intentó apagar el incendio, como siempre. Una tarde, lo vi hablando con Carlos en el patio, fumando un cigarro. Compadre, no dejes que esto te hunda, le dijo, con su voz grave y calma. Carlos asintió, pero sus ojos estaban apagados, como si el peso del rumor lo estuviera aplastando. Más tarde, vi a Ramón con Chespirito, en el mismo patio. Roberto, tú sabes cómo es el set. La gente habla, pero eso no significa que sea verdad. Chespirito sonrió, pero era una sonrisa forzada, casi dolorosa. Yo, desde mi puesto detrás de la cámara, sentía que la vecindad, ese lugar de risas y sueños, se estaba desmoronando. Rubén Aguirre continuó su investigación, hablando con cada técnico, buscando el origen del rumor. Una noche, me dijo, encontré algo. Un asistente despedido el año pasado, Raúl, tenía rencor con Roberto por un problema de pagos. Creo que él escribió la carta. No había pruebas, pero la idea de un complot externo empezaba a sonar plausible. Mientras tanto, Edgar Vivar, siempre prudente, se mantenía al margen, pero una vez, mientras movía un RF lector, me confesó, esto está rompiendo al equipo. No sé cómo vamos a seguir. Angelines Fernández, con su fe inquebrantable, abrazó a Carlos después de un ensayo. Hijo, no dejes que las palabras te rompan. Carlos sonrió, pero su rostro estaba marcado por el dolor. Giro 5, la confesión de María Antonieta. Los rumores crecieron como maleza, alimentados por la carta, el diario y las palabras de Luis. En el comedor, los técnicos inventaban detalles, que Carlos y Chespirito se veían a escondidas en un hotel, que Florinda lo sospechaba, que la gira estaba en riesgo. Intentaba no participar, pero era imposible. Un electricista me preguntó, tú que estás en todos lados, ¿has visto algo raro entre Kiko y el Chavo? Nada, respondí, y era verdad. En 17 años, no vi nada que confirmara el rumor, solo gestos que podían malinterpretarse. Pero el chisme no necesitaba pruebas. Se alimentaba de la duda y el caos. María Antonieta no se retractaba. En los ensayos, actuaba como si nada, pero evitaba a Carlos y Chespirito. La oí diciendo a una maquillista, si no fuera cierto, ¿por qué todos lo repiten? Pero yo sabía que los rumores nacen del cansancio, de los egos, de las largas horas en el set. Carlos se volvió más callado. Antes llenaba el set con bromas, pero ahora llegaba,
trabajaba y se iba. Una noche, lo vi solo en el banco de la vecindad, mirando al vacío, con las manos apretadas. Me dio pena, pero no me acerqué. Los técnicos no cruzábamos esas líneas, Florinda cambió. Antes tenía una palabra amable para nosotros, pero ahora apenas hablaba. Una vez, la vi en su camerino, mirando una foto de ella y Chespirito, con los ojos húmedos. Supe que el rumor la estaba destrozando. Chespirito, aunque seguía dirigiendo, parecía ausente. Durante un ensayo, se equivocó en una línea, algo raro en él, y se quedó mirando al suelo, perdido. Sentí que veía a un hombre al borde del abismo, la gira por Sudamérica se acercaba, y José, el productor, estaba desesperado. Lo oí hablando por teléfono: si no resolvemos esto, la gira será un desastre. El elenco está roto. Intentaron mantener las apariencias, pero el set era un polvorín. Una tarde, vi a Chespirito y Florinda discutiendo en voz baja en el patio. No oí todo, pero alcancé a escuchar a Florinda decir: Roberto, no puedo seguir así. Esto me está rompiendo. Él la abrazó, y supe que, fueran lo que fueran los rumores, su amor era real. El punto de quiebre llegó durante los preparativos para la gira. Estábamos ensayando un sketch para Argentina cuando María Antonieta y Carlos se enfrentaron cara a cara. Yo estaba alineando una cámara, pero me detuve a mirar. María Antonieta, con voz firme, dijo: Carlos, si no hay nada, ¿por qué todos hablan? Carlos, con los ojos encendidos, respondió: porque la gente inventa, María. Y tú les diste alas. Chespirito, que estaba cerca, intervino: María Antonieta, esto tiene que parar. No hay nada entre Carlos y yo, y lo sabes. Ella bajó la mirada, y por primera vez, vi duda en su rostro. Giro 6, la confesión y el complot revelado una semana después, ocurrió algo inesperado. Era una mañana tranquila, antes de grabar. Estaba revisando una cámara cuando vi a María Antonieta entrar al camerino de Chespirito. La puerta estaba entreabierta, y me acerqué, fingiendo ajustar un cable. Adentro, María Antonieta estaba de pie, con las manos apretadas. Roberto, Carlos, Florinda, dijo, con voz temblorosa, quiero pedirles perdón. Me equivoqué. Repetí un rumor sin pruebas, y no debí. Alguien me dijo que lo dijera para presionar a Florinda, pero no sé quién. Chespirito asintió, con una calma que me sorprendió: María, los errores duelen, pero el perdón cura. Carlos, con los ojos húmedos, dijo: gracias, María. Esto nos lastimó a todos. Florinda, aunque dist. Y yo, si es sincero, lo acepto. No sé qué más hablaron, porque me alejé, pero ese día el set sintió un alivio que no había tenido en meses. Días después, Rubén Aguirre descubrió la verdad: la carta anónima venía de Raúl, un asistente despedido que guardaba rencor contra Chespirito por un conflicto laboral. Había convencido a un par de técnicos, incluido Luis, para esparcir el rumor, con la esperanza de desestabilizar el programa. No había pruebas de una relación entre Carlos y Chespirito, solo una venganza mezquina. Rubén confrontó a Luis, quien confesó todo, y el equipo cerró filas. Giro 7, la gira y la redención. La gira por Sudamérica fue un triunfo. En Buenos Aires, Santiago y Lima, las risas del público recordaban por qué hacíamos esto. Detrás del escenario, la tensión seguía, pero la confesión de María Antonieta y la verdad sobre Raúl ayudaron a sanar. Carlos y Chespirito recuperaron su camaradería, compartiendo bromas en los ensayos. Florinda, aunque marcada, volvió a sonreír, y una noche, en Santiago, la vi tomada de la mano de Chespirito, mirando las estrellas desde el balcón del hotel. María Antonieta, más humilde, trajo café a Ramón una tarde, y él bromeó: gracias, Chilindrina, esto es un lujo. Ella rió, y por un momento, el set sintió como antes. De vuelta en México, el set sanó lentamente. Chespirito se volcó en su trabajo, escribiendo guiones con una intensidad casi obsesiva. Una noche, lo vi en su oficina, escribiendo bajo una lámpara, como si quisiera borrar el dolor con palabras. Florinda se volvió más cautelosa, pero una vez me dijo: gracias por tu trabajo, siempre estás aquí.
Fue la primera vez en meses que me habló directamente. Ramón, con sus bromas, mantuvo el set unido. Rubén siguió siendo el mediador, Edgar se mantuvo al margen y Angelines rezaba por la paz, con su rosario en la mano. Giro 8, el impacto a largo plazo. Los años siguientes trajeron más retos. La salida de Carlos Villagrán, las tensiones con Televisa, la enfermedad de Ramón. Pero la reconciliación de 1978 fue una lección que todos llevamos. María Antonieta nunca volvió a mencionar el rumor y su relación con Carlos, aunque distante, se volvió profesional. Chespirito y Florinda se casaron años después, y su amor fue una prueba de que los rumores no podían tocarlos. Yo seguí en Televisa, moviendo cables, ajustando luces, viendo todo desde las sombras. Pero esta historia, más que ninguna, se quedó conmigo. En 17 años, vi risas, peleas, egos, pero nada como esto. Me enseñó que las palabras pueden herir más que cualquier golpe, pero el perdón puede sanar más que cualquier medicina. ¿Qué opinas? ¿Crees que María Antonieta fue manipulada, o había algo más detrás? Deja tu comentario, comparte este video y suscríbete para más historias que nunca salieron en la vecindad. Nos vemos en el próximo video, con los ojos abiertos y el corazón lleno.